Buenos días. Vamos a ver algunos elementos importantes que tienen que ver con el cine neorrealista italiano. El neorrealismo italiano se va a dar principalmente entre 1942 y 1957. Una de las películas más importantes de este movimiento va a ser Roma Ciudad Abierta de Roberto Rossellini del año de 1945. El neorrealismo italiano se va a dar inmediatamente después de la caída de Mussolini. Este movimiento va a tener como contexto las secuelas de la guerra y los problemas que van a existir de reconstrucción de Italia después de la caída del fascismo. En la política se van a dar diferentes grupos políticos, como podían ser los de centro, los de derecha y la democracia cristiana. Estos movimientos políticos que están haciendo serían completamente diferentes al movimiento anterior que lo constituía el fascismo italiano. Entre los principales directores del movimiento neorrealista italiano tenemos a Vittorio De Sica, a Roberto Rossellini, a Luchino Visconti, Alberto Lattuada, Pietro Germi, Giuseppe Di Santis, Francesco Rossi, Federico Fellini, Pierpaolo Pasolini y Miguel Angelo Antonioni. Todos estos directores van a tener un estilo completamente diferente. Algunos van a tratar temas que tienen que ver con las clases populares, otros van a tratar temas políticos, otros más temas que tienen que ver con la burguesía y otros temas que tienen que ver principalmente con problemáticas personales, con un estilo muy personal, con un estilo ya muy ligado a lo que sería el cine de autor. Una de las películas más importantes de este movimiento va a ser Ladrones de Bicicleta de Vittorio De Sica, que va a ser considerada entre las 10 mejores películas de la historia del cine. En esta película es una película neorrealista y el neorrealismo sería una vuelta al realismo. Como una posible traducción, podríamos decir que es un nuevo realismo. Ya ha habido realismos en el siglo XIX y este movimiento cinematográfico y también literario que se va a dar durante la década de los 40 sería un nuevo regreso a este realismo. Las principales películas de este periodo va a ser Obsesión de Luchino Visconti. Obsesión es una adaptación a la manera italiana de la novela del cartero llamado Sbes. Esta película causó gran impacto en Italia, principalmente porque tenía escenas muy eróticas, escenas llenas de contenido sexual y también porque trata de la ética cuando unos amantes quieren matar al marido de la esposa para quedarse con toda la fortuna. Otra película sería Los niños nos miran, de Vittorio De Sica, de 1944. Pero la película que se considera como la que va a dar origen a este movimiento va a ser principalmente Roma Ciudad Abierta, de Roberto Rossellini. Esta película trataría de lo que ocurre después de que los fascistas y después de que los nazis que terminan su periodo, que caen y llegan los soldados norteamericanos a controlar principalmente a Italia después de la Segunda Guerra Mundial. Esta película tendría grandes toques de realismo y grandes toques, estaría relacionada con lo que sería el documental. Paisa de Rossellini de 1946 también trataría sobre las problemáticas de este periodo con la llegada de las tropas norteamericanas. Y otra película importantísima de este periodo va a ser El limpiabotas de Vittorio De Sica de 1946.
En esta película principalmente se trataría de unos niños que se dedican a limpiar los zapatos de las diferentes personas que pasan, pero como es una economía bastante limitada, ellos también tienen que entrar al contrabando y al robo. Van a ser atrapados y la segunda parte de la película ocurrirá dentro de una correccional para niños, pero esta correccional pues tendría grandes toques, principalmente muy cercanos a permanecer en una cárcel. Otra película sería Alemania Año Cero de 1948, que también se trata de los problemas de tres hijos por mantener a sus padres que ya están bastante grandes y cómo los diferentes hermanos consiguen el dinero en una sociedad que hay poco trabajo y el niño tiene que andar en las calles buscando comida y buscando cómo poder sobrevivir en una Alemania completamente destruida, que no hay comida y que las casas les faltan paredes, les falta luz, falta agua y faltan principalmente todos los servicios necesarios para tener una vida cómoda. La siguiente película sería Ladrones de Bicicletas de 1948. Esta sería la película más conocida a nivel mundial del cine neorrealista italiano. Esta película va a ganar un Oscar y esta película se trata de un padre que por fin consigue un trabajo y para poder sobrevivir va a necesitar de una bicicleta. Pero esta bicicleta va a ser robada y entonces tiene que deambular por toda la ciudad buscando su bicicleta para poder conservar el trabajo. Otra película sería La Tierra Tiembla de Visconti de 1948 y esa sería un retrato bastante antropológico de los pescadores de Italia y como tenían poco dinero, esta película va a causar también bastante asombro porque está hablado en un dialecto que ni los propios italianos entendían. Otra característica muy importante de esta película va a ser que va a estar filmada con pescadores reales y están incluyendo actores que no son reales. Otras películas que también incluyen actores no profesionales sería Ladrones de Bicicletas, Alemania Año Cero, y El Limpiabotas. Para 1949 se va a producir Arroz Amargo de De Santis, que ahí trataría acerca de los campesinos. Entonces ya hemos visto varias facetas de diferentes grupos sociales, como podían ser campesinos, obreros, niños, soldados, que serían personajes muy importantes después de la Segunda Guerra Mundial. Para 1951, Vittorio De Sica va a ser Milagro en Milán, que esta sería ya no una película tan realista, sino va a combinar elementos mágicos, como sería el caso de unos ángeles que vienen a salvar a un grupo de personas que van a ser expulsados de sus casas porque quieren construir una especie de fraccionamiento. Entonces llegan los ángeles y los suben a unas escobas y vuelan hacia un mundo mejor. Esta película inspiró a Spielberg a hacer la película de E.T., en donde las bicicletas van volando hacia la luna. Estas bicicletas que vuelan hacia la luna sería una secuencia bastante similar a la película de Milagro en Milán. Y otra película sería Umberto D. de Vittorio De Sica, que trata de un personaje bastante grande, bastante anciano. Uno de los directores que comenzaría este movimiento sería Luchino Visconti, que va a nacer en 1906 y va a morir en 1976. Y hablamos un poquito de su película Obsesión, y este se considera como la película preliminar, la que va a abrir el campo al movimiento neorrealista. La Tierra Trema sería esta película que no utiliza actores profesionales, que van a ser un grupo completamente coral, y todo el pueblo
de pescadores va a participar en la película. Para 1951 va a ser otra película que se llama Bellísima, la cual trata de una madre que considera que su hija es bastante bella, y esta hija que es bastante bella la va a meter a un concurso, pero se va a dar cuenta que este concurso pues necesita mucho dinero y que se puede decir que hasta puede estar completamente controlado, puede haber mano negra para que gane una determinada niña. Aquí está una fotografía del cartero llama dos veces, y esta película de El cartero llama dos veces estaría inspirada en la primera versión, que sería la versión norteamericana. Aquí estaría la mezcla de emociones, en donde llega un vagabundo y se va a enamorar de la esposa de un dueño de una gasolinera. Otra película importante sería Roma Ciudad Abierta, que trata de la llegada de los norteamericanos a Italia y Alemania año cero. También en Alemania año cero vemos cómo los norteamericanos estarían regalando algo de comida a los niños, pero también habría gran pobreza en Italia, en Roma principalmente. Roma Ciudad Abierta sería completamente de estilo neorrealista, estaría filmada en las calles, y aquí también hablaría de problemas políticos que tendrían que ver con los comunistas y los católicos en contra del gobierno de los nazis. Continuando con el Vittorio De Sica, tendríamos Ladrones de Bicicletas, que es la película más conocida de Vittorio De Sica, Milagro en Milán, que sería esta película que va a mezclar toques más mágicos. Ladrones de Bicicletas va a tratar principalmente del desempleo, que casi no hay trabajo, y si se abre una plaza va a haber cerca de 50, 100 personas que van a competir para esa plaza. Los sueldos van a estar muy bajos y la gente va a tratar de sobrevivir muchas veces a base del contrabando. En Ladrones de Bicicletas se emplearían varios planos secuencias, varias cámaras en mano, y un escenario muy importante sería ver todo lo que ocurre en los diferentes puntos de la ciudad. En ese sentido, la ciudad también sería un personaje muy importante de todo lo que ocurre. También se va a mostrar el mundo de la clase pudiente, de la clase rica, que puede comer, que tiene buena ropa, que tiene buenos automóviles, y este padre y este hijo que luchan por conseguir una bicicleta para poder tener trabajo. Ladrones de Bicicletas también nos hablaría de esos problemas sociales que tendrían que ver con el padre, con la madre y con el hijo, que tiene que colaborar para la economía familiar. Mientras el padre tiene que pegar cartelones, el hijo va a trabajar en una gasolinera. Algunos de los temas más importantes que se van a tratar en el neorrealismo italiano va a ser la resistencia en contra de los fascistas, del grupo de Mussolini o de los nazis de Hitler. Esta Segunda Guerra Mundial va a causar gran devastación en toda la ciudad. Entonces vamos a ver casas destruidas, vamos a ver calles devastadas, pocos automóviles, pocos trabajos. También los personajes principalmente de estas películas van a pertenecer principalmente a la clase obrera. Va a haber gran pobreza, se van a tratar temas humanos, como sería el desempleo, el amor, la relación entre padres e hijos. También vamos a encontrar algunas características, como sería
las mujeres trabajadoras que no solamente se quedan en su casa, sino también salen a buscar diferentes tipos de trabajo. Algunas de estas películas suceden principalmente en el espacio urbano y otras estarían en la periferia, donde las condiciones económicas todavía serían más difíciles. Algunas de estas películas estarían inspiradas en hechos reales, en personajes reales. Algunos de los fundamentos del neorrealismo italiano sería tratar de ver la vida tal como es. Por eso se retratarían la ciudad, las calles, las casas, tal y como son. Una de las características más importantes del neorrealismo italiano sería tratar de capturar la vida ordinaria. En estas películas van a existir muchos planos secuencias, van a existir tiempos muertos y no se va a tratar de hacer más espectacular la imagen, de que las imágenes tengan glamour, sino todo que se vea la ropa que se usa, los maquillajes que se usan, los peinados del momento y principalmente las maneras de hablar de las personas de la Roma después de la Segunda Guerra Mundial, los gestos, los movimientos de estas personas. Otra característica que va a tener el neorrealismo italiano es que va a rechazar las películas de Hollywood. También rechazaría las películas que se hacen durante el gobierno de Mussolini, que principalmente se llamaban las películas de teléfonos blancos, donde eran películas bastante melodramáticas, bastante en tono de comedia, y que no expresaban para nada las condiciones políticas, sociales y económicas de Italia. El ejemplo de esta película sería Ladrones de bicicletas, en la cual la mamá tiene que lavar ropa y para poder comprar una bicicleta, para poder sacar la bicicleta del empeño, ella tiene que empeñar unas sábanas. Entonces sería la lucha de una familia, la familia Ricci, por sobrevivir a la posguerra. Este cine nos estaría hablando de este término de la guerra, sería bien diferente a las películas que se hicieron con Mussolini, porque Mussolini iba a crear los estudios de Cinecittà y ahí las películas se hacían completamente en estudio. Estas películas tenían gran mercado, principalmente en Italia, pero cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, tienen que construir un nuevo cine. Los estudios están casi destruidos, no hay dinero, hay pocas cámaras, hay poco material sonoro, y entonces va a haber una renovación completa del cine a través de nuevos directores, a través de actores que no van a ser actores profesionales, sino van a ser actores que van a encontrar en la calle. Entonces, aquí está lo que decíamos hasta el momento, de que Cinecittà está completamente dañada. Y también se trataría de hacer una recuperación del cine italiano, haciendo películas de bajo costo, películas rodadas en la calle, películas rodadas en lugares reales. Algunos de los elementos técnicos, de los elementos estilísticos que van a tener estas películas sería filmar en lugares reales, filmar principalmente con luz natural, que el sonido sea el mismo que se toma de los ambientes, muchas veces sin utilizar el doblaje. Algunas de estas películas, para que sean más baratas, van a estar hechas en 16 milímetros a diferencia del 35 milímetros. Muchas de estas películas no serían ni en 35 milímetros ni tampoco estarían utilizando el color, porque el blanco y negro era más bajo, su costo era menor que las películas a color. La principal característica de estas películas sería que van a utilizar actores no profesionales. El uso de las tomas va a ser larga, va a haber grandes seguimientos, grandes planos secuencias, algunos dollies, y también va a tratar de utilizar poco la edición y poco el montaje. No quiere un montaje rápido como las películas de Hollywood, en las películas de acción o en las películas de western, sino quiere capturar los sonidos, capturar las imágenes, capturar
la ciudad, capturar lo que está ocurriendo en los diferentes ambientes en los cuales se desarrolla la historia. Algunas de estas películas, como Roma Ciudad Abierta y Ladrones de Bicicletas, se van a filmar en escenarios muy representativos que tienen que ver con el centro de la ciudad de Roma o con el centro de las diferentes ciudades italianas. Algunos de estos directores que van a pertenecer al movimiento neorrealista italiano van a ser personajes de izquierda, socialistas o comunistas. Casi por lo regular, la mayoría de ellos van a tender hacia esta tendencia izquierdista y por eso estarían tan preocupados por las condiciones de las clases más necesitadas. El realismo para estos directores va a tener una relación política principalmente con la clase obrera y también un compromiso con la vida, un compromiso con la política y un compromiso de demostrar lo que está sucediendo en ese momento después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, los comunistas, los socialistas se van a ver bastante progresistas y por eso quieren retratar el mundo de los trabajadores, el mundo de los obreros, el mundo de las mujeres que trabajan, el mundo de cómo los niños también tienen que participar y cómo existe una desigualdad social entre los ricos y los pobres. Algunos críticos de derecha van a hablar mal del movimiento neorrealista, pero el neorrealismo italiano pues, va a tener bastante aceptación por el público italiano y también va a tener bastante aceptación en Europa y en todas las demás partes del mundo. Las películas neorrealistas, se podría decir que algunos van a ver que está mostrando una mala imagen por las condiciones tan precarias en que se vive, pero en realidad están haciendo un testimonio más o menos fidedigno de lo que ocurría política y socialmente en ese momento. En 1950 va a surgir una nueva tendencia política que sería la democracia cristiana y que va a hacer la desaparición del neorrealismo. A partir de mediados de la década de los 50 se va a pasar o se va a regresar a un cine más de ficción, a un cine que no trate tanto los problemas sociales, a un cine que no le interese tanto tocar la realidad, a un cine con directores menos comprometidos políticamente. Este movimiento neorrealista también va a influir en lo que sería la nueva ola francesa a mediados de los 50, principalmente en Jean-Luc Godard y en François Truffaut. Ellos también van a tratar de demostrar cómo está funcionando la sociedad francesa en la década de los 50 y en la década de los 60. Hay que pensar que para la década de los 50 y para la década de los 60, Francia está saliendo de la Segunda Guerra Mundial y ya podemos encontrar algunos indicios de crecimiento económico, de más trabajo, y vamos a ver una clase media bastante naciente en donde las mujeres van a tener una gran participación social y política. También va a influir en el cinema nuevo brasileño, principalmente con Glauber Rocha y Nelson Pereira dos Santos, que ellos van a mostrar cómo se vive en Brasil durante la década de los 50 y durante la década de los 60. Aquí habría que hacer notar que Brasil también sería un país de tercer mundo y también tendría grandes problemáticas económicas. El nuevo cine brasileño pues, también va a tratar de mostrar diferentes personajes que antes no se mostraban, como los campesinos, los obreros, la clase media baja, etcétera, etcétera. También pues, se puede decir que va a influir en el cine indio. En el cine indio, un director muy importante de los 50 y los 60 va a ser Satyajit Ray, que también va a mostrar cómo se vive en la sociedad hindú durante la década de los 50 y durante la década de los 60. También estaría influyendo al cinema verité y a los movimientos de cine en directo. El movimiento de cine verité y el movimiento de cine en directo sería salir con una cámara de 16 milímetros y tratar de capturar con esta cámara
casi como una cámara de televisión, lo que ocurre en la calle. El guionista más importante de este movimiento va a ser César Sabatini. César Sabatini dice que no debe de haber diferencia entre la vida y lo que está en la pantalla. Se debe de capturar la vida cotidiana tal y como es, y que la vida cotidiana pues es completamente irreemplazable. Yo tengo que capturar lo que sucede ante mis ojos, y tengo que tratar en esos 90 minutos de ver la vida de las personas, de los hombres, aunque a veces no pase nada. La anécdota, la historia, la acción dramática, en ese sentido, estaría reducido al mínimo, y muchas de esas historias van a tratar en un tiempo muy corto, de un día, 3 días, una semana, y más o menos con una unidad de acción que ocurren en pocos lugares, tratando de mostrar esta vida cotidiana y a personajes cotidianos, y lo que ocurre en la vida cotidiana con tiempos muertos, y con personajes que, que tienen conflictos, no los conflictos de las películas de Hollywood, que serían así bastante exagerados, sino aquí los conflictos que existen en la vida cotidiana. Algunos de los libros que tratan acerca del neorrealismo italiano, principalmente sería el de George Sadoul, Historia del cine mundial, y también estaría el de Roman Guber, el de la historia del cine mundial. De estos dos libros podemos encontrar bastante información acerca de este movimiento del neorrealismo italiano. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Vamos a pasar a un siguiente tema. Gracias.